Bien, ¿podemos continuar, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, se ve la presentación, ¿cierto? Sí, profesor. Ok. Bien, vamos a pasar ahora a hablar acerca del método científico. Bueno, sabemos que la biología, pues, es una ciencia práctica, una ciencia natural, y todos los conocimientos científicos que se tienen acerca de esta ciencia justamente se deben a la indagación, a la investigación y a la comprobación de ciertos fenómenos, ¿no? Que no solamente ocurren en la naturaleza a nivel de los ecosistemas, sino también dentro de los organismos de los seres vivos, seres humanos, plantas, animales. Eh, Hace muchos años atrás, un hombre de ciencia conocido como Francisco Redi trató de comprobar de que los seres vivos no provienen de la materia inerte, sino que un organismo vivo viene de otro. No sé si te acuerdas de Francisco Redi, con el famoso experimento de las moscas en la carne. Él trató de refutar la teoría que propuso Aristóteles de la generación espontánea, ¿no? Y lo vamos a explicar entre un ratito para que más o menos se te quede la idea de lo que es el método científico. El método científico es un conjunto de técnicas y procedimientos que usa un investigador para poder conocer las causas de un fenómeno, ¿de acuerdo? Cuando uno se pregunta, caramba, ¿por qué aparece un arco iris justo cuando hace sol y llueve un poquito? ¿Por qué las plantas tienen hojas verdes, no? ¿O por qué hay gente que ha fallecido de coronavirus y gente que no ha fallecido de coronavirus? ¿Por qué este medicamento tiene un efecto adverso, ¿no?, sobre este grupo de personas y por qué en el otro grupo de personas no? Entonces, todo eso, ¿no?, se tiene que investigar utilizando, pues, una serie de datos, información científica y hacer un experimento, ¿no?, o comprobarlo para poder llegar a la verdad. La ciencia tiene una característica: la ciencia es objetiva, no es subjetiva. Entonces, siempre se usa la objetividad para un estudio científico. El método científico se vale de 4 etapas fundamentales: la observación, la hipótesis, la experimentación y las conclusiones. Antes de las conclusiones, obviamente, se generan los resultados de la experimentación. La observación consiste en darse cuenta de que existe un fenómeno que hay que estudiar, de que existe un problema en la naturaleza, de que hay un fenómeno, un hecho, ¿no?, que quiero estudiarlo, quiero saber la causa de este fenómeno. En eso consiste la observación. Pero dentro de la observación, si yo voy a estudiar algo, ¿no?, si quiero investigar algo, también tengo que empaparme del tema, tengo que leer, buscar información en internet, revistas científicas, ver si algún científico ya hizo esta investigación, o sea, revisar los antecedentes, ¿no? Todo eso tengo que hacer. Y también tengo que meterme a la biblioteca, no solamente virtual, sino revisar las informaciones pasadas, los escritos, ¿no? Y tomar nota, apuntar, ¿no? Tomar datos acerca del hecho o fenómeno que está pasando, ¿no? Si yo quiero hacer una investigación, por ejemplo, de la conducta agresiva de las serpientes, ¿no?, con respecto al ser humano o a otros organismos, entonces yo tengo que internarme en el ecosistema de esos animales y ver por qué son así, estudiarlos, cómo se alimentan, ¿no?, dónde viven, cuáles son sus hábitos alimenticios, cuáles son sus hábitos nocturnos, diurnos. Y todo eso tengo que apuntar. En eso consiste la observación. Y la observación tiene que ser objetiva, ¿no? Objetiva, ¿ya? Porque si yo voy y estudio al comportamiento de las serpientes y digo, ay, las serpientes son asesinas, actúan por instinto y atacan, ¿no? Porque todas son así. Esa idea ya está mermando mi investigación, está subjetivando mis conocimientos, ¿no?
Yo tengo que ver lo que pasa realmente, ¿de acuerdo? Ahora, en toda observación se plantea una pregunta, ¿no? Con respecto a la investigación y se formula una respuesta, ¿ya? Esa respuesta que se formula probablemente sea mi conclusión más adelante, pero tengo que comprobarlo. ¿Qué significa esto? Que después de la observación viene la hipótesis. La hipótesis es una posible respuesta, ¿no? Frente al problema planteado en la observación. ¿Ok? ¿Ya? Pero para comprobar esa hipótesis, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una experimentación. Esto de acá lo has visto, he estado escuchando tu clase anterior, ya lo has visto con el profesor anteriormente, más o menos, ¿no? Ya, te lo voy a refrescar. La experimentación consiste en diseñar una serie de pasos, ¿no? Que pueden ser trabajo de laboratorio o puede ser trabajo de campo, para comprobar mi hipótesis. O sea, la experimentación no es más que la comprobación de la hipótesis. ¿De acuerdo? Una vez que he hecho mi experimentación, voy a obtener resultados y esos resultados los voy a interpretar, ¿no? Lo que me haya salido. Y voy a llegar a unas conclusiones, ¿no? Y en las conclusiones yo voy a saber si realmente mi hipótesis que yo planteaba era la correcta, ¿ya? Si mis conclusiones, ¿no? Aseveran lo que yo dije antes, lo que dije en mi hipótesis, entonces yo puedo formular una teoría, ¿de acuerdo? Y una teoría, ¿no? Es una investigación comprobada, la cual se repite varias veces. Pero acá hay algo importante que tienes que saber y que todo científico sabe también. Las teorías se pueden tumbar, se pueden caer. Cuando vienen otras investigaciones, ¿no? Se investiga a fondo y se comprueban otras cosas, ¿correcto? Entonces, nadie en ciencia tiene la última palabra. Siempre hay una investigación, una persona que dice otra cosa, ¿no? Pero que se tiene que comprobar, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, también, así los científicos o expertos se pueden equivocar o fallar. Ahora, una diferencia entre teoría y ley es la siguiente. Las teorías buscan siempre explicar la causa de un fenómeno, pero las leyes lo que hacen es describir el fenómeno tal como es. ¿Ya? Voy a ponerte un ejemplo del uso del método científico acá, rápidamente. ¿Ya? Bien, mira, acá tengo, ¿no? Vamos a suponer un trabajo de ciencias en el colegio. ¿Ya? Tengo un problema. La planta que está acá se está muriendo, ¿no? A pesar que está siendo regada con agua. Esta planta que está acá, que tenemos acá, se llama higuera, ¿ya? Y en mi observación, yo noto que las hojas tienen un color cafés, ¿no? Las hojas son de color cafés, por ejemplo, se caen, ¿no? La tierra de la maceta está mojadita, está esponjosa, y parece que la planta se está regando demasiado. Esto es lo que estoy viendo yo en esta planta. Entonces voy a plantear mi hipótesis. Mi hipótesis va a ser la siguiente. Las higueras deben regarse una vez a la semana nada más, ¿ok? Para que obviamente crezcan. Entonces, ¿qué hago? Paso a la siguiente etapa. Hago un experimento. Me consigo 4 macetas, como vemos acá, ¿no? Y en cada una coloco la misma planta, ¿no? El mismo abono, la misma tierra, las mismas condiciones ambientales, ¿no? La misma cantidad de luz, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y después la riego. Pero aquí el darle agua a esta planta va a variar, ¿de acuerdo? O sea, en la maceta a la planta de higuera no la voy a regar. En la maceta B, la voy a regar a diario. En la maceta C, la riego solamente 3 veces por semana.
Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Y en la maceta D la riego una vez a la semana. Por ejemplo, todos los domingos. ¿Ya? Veremos qué pasa en un mes, como dice acá. Eso es lo que hago. ¿Te estás dando cuenta que aquí estoy usando las mismas macetas, las mismas plantas, la misma tierra, la misma cantidad de luz, ¿no? O la misma disponibilidad de luz. ¿De acuerdo? ¿Ya? El único factor que estoy modificando es el agua, ¿me entiendes o no? Quiere decir que aquí hay factores variables, ¿ya? ¿Ok? Ahora, luego de un mes, la maceta A, observo que la planta está totalmente marchita. En la maceta B, también. Veo la maceta C, por ejemplo, y veo la planta que ha crecido un poquito, ¿no? Está un poquito mejor. Y veo la maceta D y veo que la planta está bien grande, con hojitas verdecitas, frondosa, ¿no? ¿Ya? Porque la regué una vez a la semana. Entonces, muchachos, ¿a qué conclusión llego aquí? Que las higueras crecen mejor cuando se las riega una vez a la semana. Entonces, ¿qué cosa he aplicado acá? Acá he aplicado el método científico. El método científico. ¿Ok? ¿Ya? Y para que tengas otra idea, aquí está el experimento de Reddy. Reddy decía lo siguiente. Observación. Veo que en las carnes, ¿no? Hay gusanos y moscas. Hipótesis. Para mí que las moscas colocan sus huevos en las carnes y de ahí salen estos gusanos, que son sus hijos, ¿no? Esa es mi hipótesis. O sea, mi hipótesis es, los gusanos vienen de las moscas. Experimentación. Cojo un conjunto de frascos, ¿no? Les coloco trozos de carne, ¿no? Igual tamaño, igual peso, igual masa. Y al grupo de frascos que tienen la carne aquí, lo dejo destapado. Y al otro grupo de frascos lo tapo. ¿Qué pasa después de varios días? Noto, por ejemplo, que en los frascos destapados hay gusanos en la carne y moscas. Y en los frascos tapados no hay gusanos en la carne. ¿A qué conclusión llego? De que no existe la generación espontánea de gusanos a partir de la carne, sino que los gusanos provienen de las moscas. Es decir, ¿a qué conclusión llego? Que los gusanos no vienen de la carne, sino de las moscas. Esto fue lo que hizo Francisco Redi para refutar la teoría de Aristóteles. Pero los seguidores de Aristóteles le dijeron de que cuando tapa el frasco no entra el aire. Pero eso es otra cosa ya, ¿no es cierto? Aquí, muchachos, ¿cuál sería el factor variable? ¿Cuál sería el grupo experimental? ¿Cuál sería el grupo control? El grupo control es aquel grupo en donde el investigador no lo somete a ningún cambio. Y el grupo experimental es aquel grupo en donde el investigador sí lo somete a un cambio. Por ejemplo, acá, ¿cuál sería el grupo control, muchachos? A ver, rápidamente, dímelo. ¿Mm? ¿Cuál sería el grupo control acá? Frasco abierto. No, frasco cerrado, frasco cerrado. El grupo control, en este caso, sería el frasco abierto, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, en el grupo experimental sería el frasco tapado, ¿no es cierto? Quiere decir acá que yo estoy modificando el experimento, estoy tapando el frasco a ver qué pasa, ¿no es cierto? ¿Ya? Al final llego a la conclusión de que en el grupo control, obviamente, van a seguir habiendo gusanos y moscas, como siempre lo he visto. Pero acá no. Acá yo he modificado. El factor variable, ¿cuál va a ser acá, muchachos? La tapa del frasco. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Profe, y aquí en el experimento anterior, ¿cuál sería el factor variable? Acá sería el agua, la cantidad de agua, ¿no es cierto? ¿Ya? Ok. Ahora, otro ejemplo más para terminar esta parte de método científico. Supongamos que yo quiero averiguar si la vitamina C
provoca crecimiento en un grupo de roedores y trabajo con una cantidad de ratones en el laboratorio. La vitamina C estimula el crecimiento en ratones. Esa es mi hipótesis. Entonces, agarro un grupo de ratones, ¿no? Trabajo con un grupo de ratones que los llamo mi población control. A ese grupo no le inyecto vitamina C, no le inyecto nada. Y al otro grupo experimental de ratones sí le inyecto vitamina C. Quiere decir que ahí, ¿cuál sería el factor variable? ¿Cuál sería el factor variable, La muchachos? vitamina C. La vitamina C, ¿de acuerdo? Profe, ¿y qué pasa si después observo que es cierto, los ratoncitos que han sido inyectados con vitamina C han crecido y los otros no? ¿Y cómo sabes? Porque los he medido, pues, profe, los he medido de tamaño, los he tallado. Ah, entonces quiere decir, ¿qué conclusión llegas? Bueno, que efectivamente la vitamina C está respondiendo al crecimiento de los ratones. Ah, caramba. ¿Y en el caso de la vacuna sucede algo así? Bueno, para elaborar una vacuna es diferente porque hay una serie de pasos largos y tendidos y muy importantes que no deben saltearse y que hay que hacerse durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del coronavirus, ¿no? Que planteaban antes, eh, primero, para fabricar una vacuna, tú tienes que trabajar con animales de experimentación, probar la vacuna en animales de experimentación. Luego que haces eso, trabajas con humanos, pero con un grupo reducido de humanos, ¿no? Para ver qué sucede. Y ahí tienes que hacer pruebas en personas que tengan algún tipo de mal, ¿no? Inclusive tienes que trabajar con grupos etarios, ¿no? A ver, con adolescentes, con jóvenes, con ancianos, con personas que tienen problemas de repente de diabetes, problemas cardíacos, a ver qué pasa, ¿no? Si les choca o no les choca. Y eso es un trabajo muy exhaustivo y muy delicado. Después que tú pruebas realmente que eso no es dañino, entonces ya comienzas a trabajar con una mayor cantidad de seres humanos, ¿no? Y comienzas a ver la eficacia de la vacuna, ¿no? Si resulta de que en realidad protege, quiere decir que los efectos adversos son mínimos y la protección es máxima. Entonces, ya, esto sí da resultado. Recién ahí, recién ahí, ya vas a hacer la inoculación a toda la población mundial. ¿De acuerdo? Pero con esta pandemia, la FDA y los organismos internacionales como la OMS autorizaron pues el uso de la vacuna de manera experimental. ¿De acuerdo? Quiere decir que no se ha culminado su estudio, pero se autorizó. Pero a lo que voy es lo siguiente, ¿no? Si yo a un grupo de seres humanos le inyecto la vacuna y a otro grupo le inyecto un placebo viene a ser es una sustancia que tú le inyectas y que no es vacuna. Por ejemplo, podría ser un suero, ¿no? Cloruro de sodio, que no le va a hacer nada, no va a tener ni un efecto. Entonces, voy a comparar después ese grupo de personas, que lo llamo el grupo control, que le puse el placebo, con el grupo de personas que le inyecté en realidad la vacuna. A ver qué pasa. Entonces, la vacuna supuestamente te da inmunidad, o sea, estimula tu sistema inmune, ¿no? No es que te brinde inmunidad, sino que tu inmunidad tú ya la tienes, porque nosotros tenemos un sistema natural, un sistema inmunológico formado por células, glóbulos blancos y moléculas, ¿ya? Así yo no esté vacunado, mi sistema inmunológico va a responder a cualquier germen, sea bacteria, virus, partícula de polvo, hongo, protozoario, parásito, cualquiera. Pero el sistema inmune natural responde de diversas maneras en diferentes personas. Pero con la vacuna lo que quiero hacer es yo ver qué cosa. Quiero ver, ¿no? ¿Qué tan efectiva es? Si protege o no protege. Entonces, de repente, si yo veo que en el número de personas que vacuné aún se infectan, aún se van al hospital, y en el número de personas que no vacuné, que le puse placebo, no les pasó nada, ¿qué significa? Significa que la vacuna no es eficaz, ¿no es cierto? Estoy llegando a esa conclusión. Es más, observo efectos adversos, ¿no? Pero ¿qué pasa si sucede lo contrario? Veo, por ejemplo, de que a ese grupo de personas que las vacuné, ¿no? Se protegieron, no se han enfermado, ¿no? Y al otro grupo de personas que no las vacuné,
tampoco se han enfermado, ¿no? Quiere decir entonces de que los dos grupos mantienen su inmunidad natural, pero el grupo al cual lo vacuné, de repente ha mostrado mayor protección. Pero eso tengo que comprobarlo haciendo otras pruebas, ¿no? Eso es como se hace, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, aquí no se trata de que la vacuna te va a dar más, inmunidad y a las otras que son el grupo control no tienen inmunidad, no. Las dos tienen inmunidad natural, pero aquí yo estoy evaluando, ¿no? Estoy evaluando el efecto, ¿no? Que promueve más inmunidad a través de la vacuna. Eso es lo que estoy evaluando, ¿ya? Bien, ahora sí vamos a pasar a la siguiente ya parte, que es la bioquímica, ¿no? La composición química de la materia viva. Te dije al inicio de clase de que los seres vivos estamos formados de bioelementos y biomoléculas. Los bioelementos, llamados también elementos biogénicos, son aquellos justamente elementos químicos que forman parte de nuestro cuerpo, que forman parte de los seres vivos, ¿no? Y teniendo en cuenta en qué cantidad se encuentran, ¿no? En los seres vivos, se pueden agrupar en tres categorías, como vemos acá, ¿ya? Los bioelementos primarios, los secundarios y los oligoelementos. Los primarios o principales, ¿no? Son los que se encuentran en mayor cantidad dentro de la materia viva. Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Chon. Fácil de acordarnos, ¿no? Chon. Y los secundarios son aquellos que se encuentran en menor proporción, ¿ya? Digamos que los primarios ocupan casi el 99% del peso de un ser vivo. Y el resto son bioelementos secundarios y oligoelementos. Dentro de los bioelementos secundarios tenemos al calcio, al fósforo, potasio, azufre, sodio, magnesio, cloro, hierro. Y los oligoelementos son aquellos que se encuentran en mínimas concentraciones. Se les llama elementos trazas. Manganeso, cobre, cobalto, zinc, molibdeno, selenio, cromo, etc. ¿Correcto? Antes de seguir, ¿tienes alguna pregunta acá acerca del método científico? ¿Está claro todo? ¿Se me oye? ¿Se ve la presentación? Sí, ¿Todo está profesor. bien? Sí, profe, todo bien. Sí, Ok, bien. Ahora tú dirás, profe, yo sé que el calcio es importante para los huesos y dientes. Perfecto. Pero el calcio no solamente es importante para los huesos y dientes, participa en la contracción muscular, participa en el sistema nervioso, ¿no es cierto? ¿Ya? Es importante para la coagulación de la sangre, por ejemplo. Ahora, el fósforo es indispensable para la formación de ATP, energía. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿sabes cómo se les conoce? Se les conoce como elementos organógenos, porque cuando se combinan estos cuatro, forman las famosas biomoléculas orgánicas que vamos a ver ahorita. Glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, acá tenemos dos que son interesantes. Forman sales minerales, mira, no solamente el calcio, sino el potasio y su amigo el sodio. ¿Has escuchado de la bomba de sodio y potasio? ¿Has escuchado eso? La bomba de sodio y potasio es un transporte activo con gasto de energía que se utiliza en la transmisión de impulsos nerviosos y en las contracciones musculares. ¿Por qué? Porque las neuronas, que son células nerviosas, necesitan hacer sinapsis o conectarse para poder transmitir impulsos nerviosos a los músculos, por ejemplo, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Esto se da gracias al ingreso y salida de iones de sodio, iones de potasio. Y esto involucra un gasto de energía, ¿no? Eso se le llama bomba de sodio y potasio, por ejemplo. Y así podemos mencionar otros elementos importantes, ¿no? Como por ejemplo el hierro, que forma parte de la hemoglobina, ¿no? O este de acá, el cobre, que forma parte de la hemocianina. La hemocianina es una proteína que está presente en los animales invertebrados y que transporta gases. La hemoglobina, que tiene hierro, es una proteína, ¿no? Que contiene hierro y que sirve para transportar gases en nuestra sangre, por ejemplo, ¿no?
Cuando hay, por ejemplo, sangrado abundante en nuestro cuerpo, una hemorragia, puede haber una anemia posteriormente, ¿no? Y perdemos bastante hierro, ¿ya? El magnesio, por ejemplo, el manganeso por acá, son cofactores, activan enzimas, por ejemplo, ¿no? Eh, el cloro, por ejemplo, ¿no? Se une al sodio formando una sal, que es el cloruro de sodio, ¿no? Un electrolito indispensable para el organismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando una persona, por ejemplo, tiene cuadros diarreicos, pierde grandes cantidades de estos elementos, ¿ya? Por eso son importantes todos estos elementos. Vamos a hablar ahora de las biomoléculas. Las biomoléculas pueden clasificarse en dos grupos, las inorgánicas y las orgánicas. Las inorgánicas son aquellas que carecen de enlaces carbono-carbono. Y son tres: el agua, las sales minerales y los gases. Vamos a hablar un poquito acerca del agua, ¿te parece? ¿Ya? ¿Qué cosa es el agua? Recordemos un poquito la química de la materia viva y hablemos un poquito del agua. El agua es una biomolécula inorgánica de tipo binaria, porque tiene hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y constituye una sustancia muy abundante en la materia viva. La molécula de agua presenta dos átomos de hidrógeno unido a un átomo de oxígeno, por medio de dos enlaces covalentes, que son covalentes polares. Y se forma un ángulo de más o menos 104.5 grados, y todo esto se distribuye en una representación tetraédrica. Pero a mí no me preguntan eso en el examen acá. A mí me van a preguntar las características ligadas a la función del agua. O sea, ¿para qué me sirve el agua en mi cuerpo? ¿De acuerdo? Entonces, yo diré, ¿no?, que como características el agua es covalente, es dipolar, porque la disposición de sus bioelementos, y sobre todo de la electronegatividad del oxígeno, hacen que el agua sea una molécula dipolar. Se carga en un extremo de manera positiva y en el otro extremo de manera negativa. O sea, los átomos de hidrógeno representan, como vemos aquí, la zona positiva y el átomo de oxígeno la zona negativa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es una molécula dipolar. ¿Ya? Además de eso, ¿no?, el agua tiene propiedades, justamente por esa dipolaridad que tiene, ¿no? El agua puede ser considerada también un disolvente universal. Su naturaleza dipolar le permite disolver o disociar las moléculas polares, o sea, las moléculas que tienen carga, favoreciendo, por ejemplo, muchas reacciones bioquímicas dentro de la célula, ¿ya? Por eso, ¿ya? Por ejemplo, el agua puede disolver minerales, como el cloruro de sodio, ¿ya? Puede disolver proteínas, puede disolver carbohidratos, ¿no? Y justamente también funciona como un medio de transporte, ¿ya? El agüita tiene una propiedad también que se llama la elevada constante dieléctrica, ¿no? Gracias a esta propiedad, ¿no?, el agua puede disociar otras moléculas, ¿no? Y por eso sirve como un disolvente universal, ¿ya? Luego tenemos otra propiedad del agua, que es justamente la tensión superficial, ¿no?, y el elevado calor específico. Por ejemplo, no sé si tú recuerdas tus conocimientos de química y de física también, ¿no? El calor específico, ¿no?, es aquella cantidad de calor o energía que se requiere para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de una sustancia, ¿no? Es así como el calor específico del agua es igual a 1, ¿no? A 1 grado, a 1 grado. Esto significa que el agua tiene una gran capacidad de absorber calor. Significa que regula la temperatura del planeta y de los organismos. O sea, tiene capacidad reguladora. Hace un rato te mencioné una característica de los seres vivos que se llama la homeostasis, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando uno hace ejercicio, ¿ya?, se eleva la temperatura del cuerpo. Y una manera de regular eso es transpirando. El agua retiene calor y luego sudas y botas ese exceso de calor bajo la forma de sudor. ¿Te das cuenta? Debido al elevado calor específico, el agua puede funcionar como termorreguladora. Y en el ecosistema sirve igual también, ¿no? Regula el ecosistema, ¿no?, a través del ciclo hidrológico del agua.
Otra función del agua es la función mecánica amortiguadora, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de las articulaciones, el líquido sinovial permite lubricar las articulaciones, ¿no? Ahí tiene función mecánica amortiguadora. También la otra propiedad que te mencioné, que es la tensión superficial. La cohesión entre las moléculas de agua, o sea, la interacción entre moléculas de agua vecinas, permite que se genere sobre la superficie de un volumen de agua una resistencia, ¿no? Y es así como el agua tiene una tensión superficial muy alta, permitiendo que algunos organismos inclusive puedan desplazarse sobre ella. Por ejemplo, insectos que se desplazan caminando sobre el agua, ¿no? También esta propiedad de la tensión superficial hace posible el fenómeno de capilaridad, que viene a ser la ascensión o el transporte del agua a través de los tubos capilares que hay dentro de la planta, o sea, del tejido xilema, por ejemplo, ¿no? Eso se llama ascensión de la savia bruta. Entonces, esta propiedad de la tensión superficial también se usa para que las plantas puedan absorber agua y llevar toda el agüita necesaria a las partes altas de su cuerpo, ¿no? A las ramas, a las hojas, por ejemplo, ¿ya? Y la otra, pues, es la caminata de los insectos, ¿no? A través del agua, debido a la alta tensión superficial, ¿ya? Bueno, entonces, dentro de la importancia, pues, también podríamos decir que gracias al agua se llevan a cabo una serie de reacciones bioquímicas, ¿ya? Por ser un disolvente universal, en este caso. ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro todo? Todo claro, profesor. Ok. Pasamos entonces a los gases y a las sales minerales. Las sales minerales, ¿qué funciones cumplen dentro de nuestras células? Bueno, las sales minerales, como por ejemplo el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, ¿no? Van a participar en lo que es el movimiento de moléculas a través de la membrana, ¿ya? También muchas forman parte estructural de los seres vivos. Por ejemplo, las conchuelas de los moluscos, ¿no? De los choritos, las conchitas de los caracoles, están hechas de carbonato de calcio. Ahí tenemos, por ejemplo, una importancia, forma parte de las estructuras. También podemos ver de que mantiene un equilibrio osmótico. Las sales minerales se mezclan con agua y el agua ingresa y sale de las células. Al suceder esto, ¿no? Las sales minerales mantienen un equilibrio de agua dentro del cuerpo, ¿ya? Por eso es importante hidratarnos diariamente y tomar o beber mínimo 2.5 litros de agua diario, ¿no? Para que se den las reacciones y la alimentación necesaria a las células a través de minerales. También las sales minerales participan en la transmisión de impulsos nerviosos. Ya te mencioné, por ejemplo, el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, ¿no? Y también participan en la contracción muscular, ¿no? Como son, por ejemplo, los iones de sodio, los iones de potasio, a través de la bomba de sodio y potasio, y también liberación de los iones de calcio, ¿no? A nivel de los músculos, por ejemplo. Bueno, los gases también son importantes desde el punto de vista biológico, ¿no? El oxígeno es el principal gas que nosotros utilizamos para respirar, porque gracias a él nuestro cuerpo fabrica ATP. Si tú no respiras adecuadamente oxígeno, no vas a fabricar suficiente cantidad de energía. Es por eso que, gracias a Dios, ahorita ya la gente está respirando el aire de afuera, sin mascarilla, porque la mascarilla te limita el aporte de oxígeno adecuado al organismo. Tú tienes en tu cuerpo miles de mitocondrias que te ayudan a producir energía, hasta en el corazón, en diferentes órganos. Y tus órganos, al ver que están desabastecidos de oxígeno, comienzan a liberar toxinas y las toxinas se acumulan y eso merma el sistema inmunitario. Por eso nos extraña de que en plena pandemia muchos han estado usando, o el Ministerio de Salud dio la orden de usar mascarillas, ¿no? Cuando en realidad, ¿no? Lo que se quería en otros países era la propagación del contagio mediante la inmunidad de rebaño.
pero se dio la orden para poder protegernos a través de las mascarillas, ¿no? Para evitar digamos, el contagio directo, ¿no? Pero una de las formas que también era muy efectiva era el distanciamiento, ¿no? Más que la mascarilla, el distanciamiento. ¿Por qué? Porque cuando respiramos liberamos también CO2 y el CO2 nosotros normalmente lo liberamos, no lo regresamos. Con la mascarilla el CO2 regresa, ¿no? Y entra al organismo, ¿ya? Ahora, las mascarillas se usan en los hospitales, en las clínicas y todo lo demás. Y es normal porque se usan durante un periodo determinado. Usar prolongadamente la mascarilla a las 24 horas sin ni siquiera cambiárselas, ¿no? Genera gérmenes dentro de la boca, dentro de las fosas nasales, virus, ¿no? Secreciones, sudor, hongos, y eso daña a los seres humanos. Y pues las criaturas peor, ¿no? Que ahora también están estudiando dentro de los colegios con mascarillas, ¿no? En otros países ya esto no se da, ¿no? Entonces, ya ahora que estamos afuera, ¿no? Con el permiso del gobierno, que ya la gente está respirando, imagínate que pedirle permiso al gobierno para respirar, ¿no? Estamos afuera respirando, ¿no? Sin mascarillas, en aire libre, entonces ya el oxígeno ingresa mejor, ¿no? Inclusive hay personas que hacen footing, ¿no? Corren en los parques alrededor con su mascarilla puesta, ¿no? Eso va en contra de la salud, ¿no? Que yo sepa, la Organización Mundial de la Salud define a la salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una contradicción. Bien, pero profesor, ¿cuál sería la importancia del oxígeno? La siguiente, cuando el oxígeno entra hasta las mitocondrias, ¿ya? El oxígeno, las mitocondrias también tienen oxígeno, ¿no? El oxígeno se comporta como el aceptor final de hidrógenos, ¿ya? Acepta protones, hidrógenos y electrones de un proceso químico que se da dentro de la mitocondria, ¿ya? Que se llama fosforilación oxidativa, y con este proceso, ¿no? El oxígeno acepta hidrógenos y forma agua dentro del cuerpo. ¿Te das cuenta? Por eso es importante el oxígeno. Es más, hay una pregunta ahí de tu separata que está relacionada con esto, ¿ya? Entonces el oxígeno es importante para que las mitocondrias nos ayuden a producir ATP o energía, ¿ya? Y el anhídrido carbónico es importante sobre todo para la fotosíntesis como fuente de carbono, porque las plantas son las que van a captar el carbono del CO2, ¿ya? Y también cuando se acumula mucho en la atmósfera, ocasiona el efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero es el proceso por el cual hay mucho CO2 en el aire, se retiene más calor y esto conlleva más adelante a un calentamiento global, que es el que estamos pasando a diario. Bien, bueno, esto es solamente para poner el ciclo, ¿no? Del carbono. Acá vemos cómo con la respiración sale el CO2, acá también sale el CO2, y este CO2 lo toma la plantita para hacer su fotosíntesis, ¿no es cierto? Las bacterias también, los microorganismos, ¿no? Descomponen los restos orgánicos y liberan el CO2 con su respiración. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los organismos nos necesitamos, ¿no? Bien, y dentro de los principios inmediatos orgánicos vamos a mencionar a los glúcidos. Empezamos con los glúcidos. Son biomoléculas orgánicas ternarias, perdón, porque presentan carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Son llamados también carbohidratos, azúcares, hidratos de carbono. Y se clasifican en tres grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Dentro de los monosacáridos más conocidos, el más abundante es este que está acá, la glucosa, ¿ya? Los monosacáridos se caracterizan porque son cristalizables, son solubles en agua y tienen sabor dulce, ¿ya? También tenemos otros, por ejemplo, la galactosa, que forma parte de la leche, la fructosa, que está en los frutos, ¿no? La ribosa, que está en el ARN, la desoxirribosa, que está en el ADN, y la ribulosa, que se encuentra en las plantas y que es la molécula que capta dióxido de carbono en la fase oscura de la fotosíntesis. Entonces, hay varios ejemplos aquí de monosacáridos, ¿no? Los monosacáridos se clasifican de acuerdo a la cantidad de carbonos que tienen, ¿no? Acá, por ejemplo, la galactosa
la fructosa, la glucosa, ¿no? ¿Qué cosas son? Son monosacáridos de 6 carbonos, son hexosas. Y estos de acá son pentosas, ¿no? Tienen 5 carbonos, ¿ya? Ahora, ¿un disacárido qué es? Di que significa 2. Entonces, un disacárido es la unión de 2 monosacáridos. La unión de 2 monosacáridos se da por un enlace químico que se llama glucosídico, ¿de acuerdo? Cuando se forma un enlace glucosídico entre 2 monosacáridos, ¿qué es lo que pasa primero? Se libera una molécula de agua. Por ejemplo, acá, mira, estoy uniendo la glucosa con una fructosa. Y aquí se liberó agua y se forma un enlace glucosídico, mira. Si yo quiero romper esto, necesitaré una enzima, una proteína que corte el enlace y libera estos 2 monosacáridos. Entonces, cuando formo un disacárido, tengo que juntar estos dos con un enlace glucosídico, ¿ya? Esta reacción se llama reacción de condensación porque se libera agua. Hay 3 ejemplos clásicos de disacáridos que te pueden preguntar. ¿Cuáles son? Tenemos a la sacarosa, que resulta de la unión de una glucosa más una fructosa, ¿no? Es el azúcar de caña. La lactosa, que es el azúcar de la leche, formada por una glucosa y una galactosa. Y la maltosa es el azúcar de Malta, formada por 2 glucosas. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. Profe, ¿y los polisacáridos? Ah, esos son azúcares múltiples. Están formados por grandes cantidades de ¿qué? De monosacáridos. Son insolubles en agua y no tienen sabor dulce. Aquí tienes que aprenderte 4 de ellos, ¿ya? El almidón y el glucógeno son considerados polisacáridos de reserva energética, ¿ya? El almidón lo encuentras en las plantas de reserva energética y el glucógeno lo encuentras en el hígado de los animales y en el músculo de los animales, ¿ya? Y hay otros polisacáridos, ¿no? Como la celulosa, la quitina y la mureína, que se encuentran formando parte de las paredes celulares de algunos seres vivos. Por ejemplo, la celulosa se encuentra en la pared celular de plantas. La quitina se encuentra en la pared celular de los hongos, pero también la puedes encontrar en el exoesqueleto de los escarabajos, de los artrópodos, de los insectos, ¿ya? Y la mureína es un tipo de compuesto químico formado por carbohidrato, por bastantes glucosas unidas a aminoácidos, por si acaso. Esto está en las bacterias, en la pared celular de bacterias, ¿ya? Bien. Aquí tenemos la celulosa, mira, ¿ya? Bastantes fibrillas de celulosa en la pared celular de las plantas, mira. Y cada fibrilla de celulosa tiene bastantes glucosas, ¿no? Largas cadenas de glucosa. Acá tienes un escarabajo, ¿no? Y su exoesqueleto, que es durito, está formado por varias capas de quitina. Y estas son las unidades básicas de las quitinas, ¿ves? Bastantes glucosas aminadas, ¿ya? Bien, ¿qué son los lípidos? Los lípidos, ¿qué vienen a ser? Los lípidos también son biomoléculas orgánicas, ¿ya? Pero, ¿cuáles de los dos te dan mayor cantidad de energía? Mayor cantidad de energía te van a dar los lípidos. ¿Por qué? Porque los glúcidos que has visto antes te brindan energía de manera rápida. Te brindan más o menos unas 4,1 kilocalorías por gramo. Pero los lípidos te brindan más del doble, 9,1 kilocalorías por gramo. A los lípidos también se les llama grasas, ¿ok? Y como dice acá, son biomoléculas orgánicas de consistencia, ¿no? Sólida o aceitosa. Son insolubles en agua, pero pueden ser solubles en otros compuestos, ¿no? Compuestos no polares como cloroformo, éter, alcohol, benceno, etc. Y presentan CHO, por eso son ternarios, ¿ya? Tienen poco oxígeno en relación al carbono e hidrógeno, ¿ya? Por eso la mayoría son insolubles en agua. Tienen baja solubilidad e hidrofobia, ¿no?
debido a la escasez de oxígeno. ¿Y de qué se compone un lípido, muchachos? Se compone de dos cosas. Un alcohol, llamado glicerol, y una cadena de ácido graso. Pueden haber también más de una cadena de ácido graso. Pueden haber dos, pueden haber tres, por ejemplo, ¿no? Este es la cadena de ácido graso, ¿no? ¿Ya? Y este es el alcohol glicerol. Si tú unes estos dos, formas un lípido. Esta es otra cadena de ácido graso. Si lo unes con el glicerol, formas otro lípido. Los ácidos grasos pueden ser de dos tipos, saturados e insaturados. Los saturados son aquellos que presentan enlaces simples. Tienen bastantes carbonos unidos a átomos de hidrógeno con enlaces simples. ¿Ya? Acá está el grupo carboxilo, por ejemplo. Pero los insaturados son ácidos grasos que presentan enlaces simples entre carbonos, pero también enlaces dobles. ¿Ya? O sea, se insatura la cadena. Al haber enlaces dobles, hay menos cantidad de hidrógenos. ¿Ya? Entonces, esos son los lípidos, ¿no? Son moléculas orgánicas ternarias, insolubles en agua, presentan CHO y tienen como composición química al glicerol y a los ácidos grasos. Acá tenemos el enlace que permite la formación de lípidos. Aquí está el glicerol y aquí hay tres cadenas de ácido graso. Mira, 1, 2, 3, están resumidas. Si reaccionan estas tres cadenas de ácido graso con este glicerol, vas a formar un lípido que se llama triglicérido, ¿ya? Que es muy conocido, el triglicérido. Este lípido se almacena en el tejido adiposo de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Y tiene función termoaislante, retiene calor, ¿ya? Y también te brinda energía, ¿ya? Con esta reacción química se liberan tres moléculas de agua, ¿ya? El enlace que une los lípidos, ¿cómo se llama? Se llama enlace éster, ¿ya? Enlace éster. Aquí vemos la clasificación de los lípidos, ¿no? Hay un grupo que se llama los lípidos simples, que están constituidos por alcohol y ácido graso. Aquí dentro de este grupo tenemos a los glicéridos, llamados grasas neutras, ¿no? Y a las ceras, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de una cera de abejas, del panal, y este es un ejemplo de una capa de cera que se deposita en la epidermis de las hojitas de las plantas para evitar la pérdida de agua, ¿ya? Entonces los lípidos simples presentan carbono, hidrógeno y oxígeno y están formados de alcohol y ácido graso. Por ejemplo, los glicéridos y las ceras, ¿no? O los céridos, ¿ya? Los glicéridos, ¿no? Los glicéridos pueden encontrarse en forma líquida o en forma sólida. Si se encuentran en forma líquida, se llaman aceites, y si se encuentran en forma sólida, se les llama sebo. Los que se encuentran en forma sólida, ¿no? Como los triglicéridos, le llama el sebo animal, ¿de acuerdo? Generalmente en los animales. Estos son los lípidos complejos, aquellos que presentan carbono, hidrógeno y oxígeno, pero también pueden tener otros elementos adicionales, como el nitrógeno o el fósforo. Y uno de ellos es este de acá, el más conocido, el que abunda en todas las membranas celulares. Se llama el fosfolípido, ¿de acuerdo? El fosfolípido está representado como una cabecita y dos colitas. Esto lo vas a ver en célula, en el tema de célula, ¿ya? Un fosfolípido tiene esto, mira, la cabecita se une al agua, porque tiene una zona positiva y una zona negativa. La zona positiva del fosfolípido, ¿ya? Va a estar formado por esta molécula que está acá, ¿ya? La zona negativa, que también está en la cabeza, va a estar formado por este fosfato, que está de morado. Estas dos moléculas forman la cabeza del fosfolípido, que es esta. Esta es la zona negativa y esta es la zona positiva, ¿ya? Esta zona se puede unir al agua. Esta es la zona hidrofílica del fosfolípido. Y las dos colitas que están acá constituyen la zona hidrofóbica, llamada también apolar, que no se une al agua. Y representa esto, el glicerol y estos dos de verde, que son los ácidos grasos. O sea, todo esto de acá, las cadenas de ácido graso de verde con este glicerol, formarán las colitas del fosfolípido que constituyen la zona hidrofóbica, ¿ya?
Otro ejemplo son los glucolípidos, lípidos complejos que están combinados con glúcidos, por ejemplo, y que se pueden encontrar en las células de las neuronas, ¿no? En los axones de las neuronas. Entonces, los fosfolípidos son ejemplos de lípidos complejos. Y otro tipo de lípidos son los derivados. Se les llama también no saponificables, ¿ya? La saponificación es una reacción química en donde los ácidos grasos reaccionan con álcalis o con bases y forman unas sales que se llaman jabones, ¿no? Estos lípidos no hacen esa reacción, por eso se les llama no saponificables. Y cuando se descomponen, no liberan ácidos grasos ni alcoholes, porque no tienen en su composición química ácido graso y alcohol. Estos lípidos derivan de una molécula que se llama así, es un esteroide, se llama el ciclopentano perhidrofenantreno. Dentro de esta molécula, o a partir de esta molécula, se forma un esteroide conocido como el colesterol. El colesterol es un tipo de esteroide, es un lípido derivado, que es muy importante conocerlo porque este colesterol forma parte de las membranas celulares. Pero también existen dos tipos de colesterol, el colesterol LDL y el HDL, el llamado malo y bueno, ¿no? El malo, ¿no? Entre comillas, el LDL, es el que se acumula en los vasos sanguíneos arteriales y causa ateromas, o sea, obstrucción a los vasos sanguíneos. Eso hace de que la sangre no circule adecuadamente por las arterias y puedan ocurrir problemas de infarto, de miocardio o derrames cerebrales, ¿no? Por eso es importante el consumo no exagerado de grasas, ¿ya? Y otros ejemplos de lípidos derivados son los isoprenoides, ¿ya? Que los podemos encontrar, por ejemplo, en las cáscaras de limón, las hojas de eucalipto, que emiten unos olores agradables, ¿no? Unas esencias agradables. Bien, entonces este es el resumen de los lípidos, ¿no? Tipos de lípidos, lípidos simples, llamados grasas neutras, ¿no? Formados por ácido graso y alcohol, por ejemplo, los triglicéridos, las ceras, ¿no? No solamente se encuentran en las hojas, sino en las cáscaras de los frutos. Los triglicéridos se encuentran en el sebo animal, en la mantequilla, ¿no? Si son aceites vegetales, se encuentran en las plantitas, ¿no? Estos son los complejos, los fosfolípidos, ¿te acuerdas? Y estos son los esteroides. Acá está. Esta es la fórmula del ciclopentano perhidrofenantreno. Por si acaso, estos esteroides, muchachos, estos lípidos esteroideos, también dan origen a las famosas hormonas sexuales, ¿de acuerdo? Progesterona, testosterona, estrógenos, todos ellos son hormonas sexuales. Y pasamos a las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son las biomoléculas orgánicas más abundantes que hay, muchachos. Orgánicas, ¿eh? Orgánicas. Y se componen de unas unidades pequeñitas conocidas como aminoácidos, ¿ya? Aminoácidos. Este es un aminoácido, mira. Tiene un carbono central unido a un radical o cadena lateral, unido a un hidrógeno por acá, unido por acá, unido a un grupo carboxilo por acá. ¿De acuerdo? Este viene a ser el aminoácido, ¿ya? Cuando dos aminoácidos se juntan, se forma un enlace peptídico. Entonces, las proteínas que vienen a ser biomoléculas orgánicas formadas por bastantes ¿qué? Aminoácidos. Si te preguntan, ¿cuál es el monómero estructural de las proteínas? Los aminoácidos, ¿no? Y hay diversos tipos de aminoácidos, ¿no? Hay 20 tipos de aminoácidos diferentes. ¿Y cuál es la importancia del estudio de las proteínas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, cumplen diversas funciones biológicas. Hay proteínas que funcionan como hormonas, por ejemplo, la insulina, que te baja el azúcar. Otras son proteínas estructurales, por ejemplo, la queratina de la piel, el cabello. Otras son proteínas de transporte, por ejemplo, la hemoglobina, que transporta oxígeno en la sangre. Otras son proteínas de reserva, como por ejemplo la albúmina de la sangre, o la ovoalbúmina de la clara de huevo que te comes, ¿no? O que te brinda energía. Otras proteínas actúan como defensa,
ojo con esto, los anticuerpos, proteínas de defensa, las inmunoglobulinas, proteínas de defensa. Otras son proteínas motoras, porque participan en la contracción muscular, por ejemplo, la actina y miosina de los músculos. Otras son enzimas, ¿no? Porque aceleran las reacciones bioquímicas de las células, ¿no? Las enzimas son proteínas que participan en el metabolismo. Y algunas proteínas también pueden ser toxinas, ¿no? Entonces, las proteínas son las biomoléculas orgánicas más abundantes. Y tienen 3 niveles de estructuración: el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario, ¿ya? El nivel primario es la cadena lineal de aminoácidos que forma la proteína al comienzo. El nivel secundario es cuando la cadena primaria se dobla, ¿no? Y puede adoptar una forma de sacacorcho llamada alfa hélice y otra llamada hoja plegada beta, ¿no? Y después la tercera forma definitiva es la forma terciaria, donde la proteína se contornea y adopta una forma globular, ¿no? Y en esta forma, pues, los enlaces que estabilizan estos son los enlaces puente disulfuro, ¿no? Y luego tenemos los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos también son biomoléculas orgánicas, pero ¿cuál es la importancia? Almacenan la información genética de cada especie. ¿Qué tipo de ácidos nucleicos tenemos? El ADN y el ARN. El ADN y el ARN, como son ácidos nucleicos, se componen de unas unidades básicas conocidas como nucleótidos. Cada nucleótido es la unidad básica del ácido nucleico. O sea, un ácido nucleico está formado por miles de nucleótidos. ¿Y un nucleótido de qué se compone, muchachos? ¿Se compone de qué? De un azúcar pentosa, acá está, unida a un fosfato, acá está, y unida por acá a una molécula llamada base nitrogenada, que es rica en nitrógeno, ¿ya? Este es un nucleótido. Si escuchas el término nucleócido, es diferente. Nucleócido es la base nitrogenada unida a la pentosa, ¿ya? ¿Y qué tipos de bases nitrogenadas tenemos? Esta base nitrogenada puede ser de 2 tipos, las bases purinas y las bases pirimidinas. Las bases purinas son 2, adenina y guanina, y las pirimidinas son 3, citosina, timina y uracil, ¿ya? En la pentosa tenemos 2 tipos, la ribosa, donde en el carbono 2 hay un radical OH, y la desoxirribosa, donde en su carbono 2 falta un oxígeno. Debido a eso se le llama desoxirribosa. Y aquí tenemos la conformación del ADN, ¿no? Tenemos aquí cómo es que se unen las cadenas de ADN. La molécula de ADN, según Watson y Crick, presenta 2 cadenas. Profesor, disculpe, cambio de hora. Ok, bien, entonces vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar la siguiente semana. Faltaría hablar un poquito acerca de esto y dictar las claves del cuestionario, ¿ok? Bien, entonces eso es todo. Continuamos la siguiente semana. Gracias por tu atención. Ok, esperemos que empezar a la hora la próxima semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Muy buenos días, les saluda el profesor de Química, José Manuel Churata Chávez. Conmigo vamos a desarrollar el curso de Química. Bienvenidos al curso de Química, jóvenes. Hola, hola, hola. Buenos días, profe. Muy buenos días, jóvenes. Buenos días, Fiorella, Malú, Suemí, Eduardo, Ariana, Fran, Rosina, Jennifer,
Rosana, Rodrigo, Elber, John, muy buenos días. Alexander, Renzo, muy buenos días, jóvenes. Bien, haciendo la presentación de la clase, hoy vamos a desarrollar la semana número 1. El tema a desarrollar es química, pues, ¿no? ¿Qué estudia la química? Ramas de la química, método científico, factor de conversión, y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, jóvenes. Bien, voy a presentar mi diapositiva para dar inicio a la clase, jóvenes, hay que dar inicio a la clase. Listo, tenemos acá nuestra diapositiva. ¿Se ve la diapositiva? ¿Todos logran ver la diapositiva? Sí, profe. Sí, sí se ve. Ya, muy bien. Es lo primero, hay que siempre verificar que se vea la diapositiva. Listo. Entonces tenemos acá la semana número 1. ¿Qué nos dice la semana número 1, jóvenes? Dice la química, el método científico y magnitudes y unidades. ¿Ya? Veamos. Tenemos acá. Bienvenidos, estimados estudiantes. Ahí están los estudiantes con su computadora, alegres, mirando, pues, ¿no? Las diapositivas. Muy bien, seguimos. Vemos acá. ¿Qué estudia la química? La química es la ciencia que estudia las propiedades y los cambios que experimenta la materia como consecuencia de su interacción con la energía. Entonces, ¿qué estudia la química? La química es la ciencia que estudia las propiedades. Recuerda que la palabra propiedad está referido a las características, ¿no? Y los cambios que experimenta la materia. ¿Las características de quién? De la materia. Entonces vamos a poner acá que la química, ¿ya? La química es la ciencia que estudia las propiedades, es decir, las características, ¿ya? Características. Y los cambios que experimenta la materia. Entonces, si a ti te preguntan, ¿qué estudia la química estudia la materia. ¿Qué estudia la materia? Sus propiedades, es decir, sus características. Así es. Eso es lo que va a estudiar la química, ¿ya? Claro, va a estudiar la materia y qué características tiene, pues, ¿no? Bien, seguimos. Ramas de la química. ¿Cuáles son las ramas de la química? Claro, la química es muy amplia y hay que dividirlo en ramas. Una de esas ramas es la llamada fisicoquímica, jóvenes. La fisicoquímica. ¿Qué estudia la fisicoquímica? Estudia las leyes generales que rigen el comportamiento de toda materia. ¿Ya? Eso va a estudiar la fisicoquímica. Por ejemplo, determinar las cantidades energéticas en los procesos químicos, ¿no? Este es un ejemplo de lo que estudia la fisicoquímica. Otro ejemplo podría ser, estudia la velocidad de una reacción química. Una reacción química puede durar pues 1 hora, o puede durar 30 minutos, o puede demorar 5 minutos. Entonces, cada reacción química tiene una ley de velocidad. Esas leyes de velocidad son estudiadas por la fisicoquímica. Ahora, las reacciones químicas pueden liberar energía o pueden absorber energía. Ese calor liberado o ese calor absorbido
se puede calcular, se puede medir. Entonces la físico-química estudia eso, ¿ya? Estudia la velocidad de descomposición del peróxido de hidrógeno, por ejemplo, pues, ¿no? Entonces, la físico-química estudia las leyes generales que rigen el comportamiento de toda materia. Por ejemplo, determina las cantidades energéticas en los procesos químicos, pues, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, acá en esta gráfica que me muestran, tenemos A más B. ¿Qué viene a ser A más B? A más B vienen a ser los reactivos. A es un reactivo y B es otro reactivo, con un valor de energía. Acá está EA, que significa la energía de activación. Se activa, ¿no? Los reactantes se tienen que activar. Y luego bajan por acá, por este caminito por acá, y llegan a ser productos. Entonces, de reactivos están pasando a productos. Y la energía de los reactivos y la energía del producto es diferente, mira. Y hay una variación. Este es el calor, pues, ¿no? Es el calor de la reacción química. O también le puedo llamar variación de entalpía, ¿no? Esto sería la variación de entalpía. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que estudia la físico-química, ¿no? Este calor de la reacción química. Muy bien, y eso estudiaría la físico-química. ¿Qué más tenemos por acá? Otra rama de la química, tenemos la química analítica. ¿Qué estudia la química analítica? La química analítica estudia las técnicas para determinar la composición de la materia. ¿Ya? Eso va a estudiar la química analítica. Por ejemplo, el análisis de hierro en sangre, pues, ¿no? Claro, para saber cuánto hierro tienes en sangre, se te saca una muestra de sangre, ¿no? Y se te mide, pues, ¿no? Cuánto hierro hay en sangre. Ahí estamos, ¿no? La aguja, ¿no? Y la muestra de sangre que te han sacado, pues, ¿no? Entonces de ahí se hace el análisis, ¿no? El análisis para ver cuánto hierro hay en tu sangre. La química analítica se encarga de identificar y cuantificar. Identifica al hierro presente en la sangre. ¿Está ahí el hierro? Sí, ahí está presente. ¿Y cuánto hay? Ah, lo cuantifica también. Entonces, la química analítica, su trabajo, su tarea es identificar y cuantificar, ¿no? Para eso me va a servir la química analítica, ¿no? Donde también vemos el trabajo de la química analítica, esta rama de la química. La química analítica también lo podemos ver en un chocolate. Cuando tú compras un chocolate, tiene un cuadro nutricional, donde te dice proteínas, te dice porcentaje, tantas proteínas tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo identificó y lo cuantificó. Tiene sodio. ¿Cuánto sodio tiene el chocolate? Lo identifica y lo cuantifica, ¿no? Ese va a ser el trabajo de la química analítica. Por ejemplo, la química analítica podría determinar en el agua qué metales pueden haber, ¿no? Por ejemplo, puede haber mercurio, puede haber plomo. Entonces tú dices, ¿el agua puede tener mercurio o plomo? Claro, puede tener. ¿Quién sabe? Entonces, el agua de forma natural tiene mercurio, tiene plomo. Entonces hay que identificar cuánto mercurio hay, cuánto plomo hay. Entonces, la química analítica lo va a identificar y lo va a cuantificar. Identifica y cuantifica, ¿ya? ¿Cuánto hay? Así es. Ese es el trabajo de la química analítica. Seguimos. Química orgánica. ¿Qué estudia la química orgánica? Mira, acá ponen en el dibujito la vitamina C, ¿no? Y acá ponen la estructura, ¿no? Esta estructura. Profesor, ¿qué es esa estructura? ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es eso? Bueno, es la estructura del llamado ácido ascórbico. Si queremos ponerle un nombre, ¿no? Aquí, él se llama ácido ascórbico, ¿ya? Entonces, lo que tenemos acá, esta estructura, es el llamado ácido ascórbico, ¿ya? Entonces, todo lo que tenemos aquí, este dibujito, viene a ser el ácido ascórbico, ¿ya? Él es el ácido ascórbico. Ahí está. Entonces, él va a ser llamado ácido ascórbico. Entonces, es lo que tiene la vitamina C. La vitamina C tiene ácido ascórbico. Y esta estructura, ¿no? Me está indicando, pues, la estructura del ácido ascórbico, pues, ¿no? Cuya fórmula es carbono 6, hidrógeno 8, ¿no? Hidrógeno 8. Oxígeno 6. Debe tener 6 oxígenos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 6 oxígenos. Y ese es el ácido ascórbico. ¿Qué sabemos de esta vitamina C? Su deficiencia produce la enfermedad denominada escorbuto, por ejemplo. O sea, si tú no consumes vitamina C, puedes tener una enfermedad llamada escorbuto, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cantidad de vitamina C necesaria para prevenir el escorbuto es de alrededor de 10 miligramos al día. 10 miligramos al día. No, ese es lo mínimo que tienes que tomar de vitamina C. Claro que la vitamina C no solamente está en
en la naranja, ¿no? Hay otros productos que también lo tienen, pues, ¿no? Pues la idea es consumir vitamina C. Vitamina C. Bien, ¿qué estudia la química orgánica? La química orgánica está relacionada principalmente con el estudio de los compuestos orgánicos, ¿ya? Compuestos orgánicos. Por ejemplo, propiedades reductoras de la vitamina C, ¿no? De la vitamina C. Entonces ahí estamos viendo la vitamina C, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué estudia la química orgánica? Estudia los compuestos orgánicos. Y los compuestos orgánicos, el primer compuesto orgánico sintetizado en un laboratorio fue la urea, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos poner acá también a la urea, ¿no? La urea es un ejemplo de un compuesto orgánico. Podríamos poner aquí a la urea. Urea. La urea, ¿no? La urea viene a ser carbono, doble enlace, oxígeno, enlace, enlace, nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, ¿no? Ahí está. Tenemos acá a la urea, pues, ¿no? Ahí está. Ahí es la urea. Entonces, la urea es considerado un compuesto orgánico, ¿ya? La urea es considerado un compuesto orgánico. ¿Es el único? No, existen varios tipos de compuestos orgánicos. Por ejemplo, otro compuesto orgánico, ¿no? Podríamos poner por acá, por aquí vamos a poner otro compuesto orgánico, tendríamos al hidrógeno unido al oxígeno. Y esto unido a un anillo, ahí está. Ahí está. Vamos a ver si me alcanza espacio. Tenemos aquí una estructura. Ahí está. Le ponemos por acá un átomo de oxígeno. Ah, qué bonito. Ahí está saliendo la estructura. Acá le ponemos un átomo de hidrógeno. Y le ponemos por acá un doble enlace. ¿No? Ahí está. 1, 2, no, más allá es el doble enlace. La siguiente. Ver aquí el doble enlace. Ahí está. Acá hay un carbono más. Y aquí sale un OH. Ya, es el OH. Tenemos aquí, esta estructura cierra por acá. Y por acá va a salir de esta forma un nitrógeno unido a un H3. Ahí está. ¿Qué tenemos acá? Es una estructura, es un compuesto orgánico. Todo esto de acá es un compuesto orgánico, cuya fórmula es carbono 17, ¿no? Hidrógeno 19, ¿no? Nitrógeno, oxígeno 3. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando, pues, de la morfina. Esta estructura es un compuesto orgánico conocido con el nombre de morfina, ¿no? La morfina es un ejemplo de compuesto orgánico también, ¿no? Ese sería el caso de la morfina. Entonces, como vemos, los compuestos orgánicos tienen carbono, tienen hidrógeno, tienen nitrógeno, tienen oxígeno, tienen al famoso chon. Habrás escuchado del chon. Entonces, carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Ya? Ellos son llamados compuestos orgánicos. Seguimos. Otra rama de la química es la química inorgánica, ¿no? Acá tenemos dos muestras de mineral, pues, ¿no? Este es un mineral y acá tenemos otro mineral. Entonces tenemos dos minerales. Dice, química inorgánica. ¿Qué estudia la química inorgánica? Comprende el estudio de los elementos de la tabla periódica y compuestos que no son orgánicos. Por ejemplo, los minerales. Entonces, ¿qué estudia la química inorgánica? Estudia los elementos de la tabla periódica. Entonces, la tabla periódica tiene elementos y esos elementos son estudiados por la química inorgánica. Estudia a los elementos y los compuestos que se pueden formar con esos elementos, pues, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué estudia la química inorgánica? Estudia los elementos de la tabla periódica y compuestos que no son orgánicos. ¿Ya? Bien, seguimos. Otra rama de la química, la bioquímica. ¿Qué estudia la bioquímica? La bioquímica estudia los procesos químicos que ocurren en los sistemas vivos, tal como la respiración celular, ¿no? La respiración celular.
Entonces, un ejemplo de lo que estudia la bioquímica es la respiración celular. Entonces, ¿qué estudia la bioquímica? Bueno, es una unión entre la biología y la química, ¿no? Hay moléculas que va a estudiar la biología y hay moléculas que, la misma molécula que le interesa a la química también, ¿no? Por ejemplo, los carbohidratos. Los carbohidratos son estudiados por los químicos y también son estudiados por los biólogos, pues, ¿no? Las enzimas. Las enzimas son estudiadas por los biólogos, las enzimas también son estudiadas por los químicos. Entonces, la bioquímica une estos dos, ¿no? Moléculas que les interesan tanto a los biólogos como a los químicos, ¿no? Entonces, la bioquímica estudia los procesos químicos, es decir, las reacciones químicas, ¿no? Cuando dicen procesos químicos, recordemos que son las reacciones químicas que ocurren en los sistemas vivos, tal como la respiración celular. ¿Está bien? Bueno, y esas serían las ramas de la química. ¿Cuáles eran las ramas de la química? La rama de la química era la físico-química, la química analítica, la química orgánica, la química inorgánica, la bioquímica, ¿no? Eso vamos a llamarlo ramas de la química. Seguimos. Método científico, ¿no? ¿Cuál es el método científico? Cuando hablamos de método, la palabra método nos debe hacer la referencia, ¿no? Debemos entenderlo como aquello que nosotros conocemos, pues, ¿no? Como un conjunto de pasos que nos sirven para entender algo, pues, ¿no? Ese es el método, ¿no? El método científico se podría decir que es el conjunto de pasos que me ayudan a llegar a algo. Por ejemplo, tú tienes un método de estudio. Tú sabes cómo estudiar. No, profesor, a mí nunca me han dicho cómo estudiar. Yo estudio como yo creo, pues, ¿no? ¿Cómo estudias? Bueno, tengo mi cuaderno, tengo mi lapicero, apunto las cosas que considero importantes. Luego, si tengo un libro, leo el capítulo, hago mi resumen, saco fórmulas, practico los problemas, repito el problema 3 veces o 4 veces hasta que lo entienda, o si no 10 veces o 20 veces, porque a veces un problema no lo entiendo 1 o 2 veces, tengo que hacerlo 20 veces y recién lo entendí. Cierro mi cuaderno y trato de recordar la teoría. A ver, ¿qué he estudiado? ¿Cuál es el título? Tal. ¿Cuál es su título? Tal. ¿De qué trata? Me pregunto yo mismo. Entonces hay algunos que tienen ese método de estudio. Hacen una lectura rápida, cierran su cuaderno y tratan de ver qué quedó, ¿no? ¿Qué reteniste? Pues, ¿no? A ver, ¿cuál ha sido tu retención, no? Entonces, profesor, yo entendí esto. Yo comprendí esto. Ah, ya, trata de esto. Ya, pero esto y esto. Ya. Y trata de unir, ¿no? Sus ideas. Ese es un método de estudio. Otros lo hacen por repetición, otros memorizan, otros buscan palabras graciosas, mnemotecnias ¿cómo se llama? Para no olvidar, ¿no? La información. Y es así como cada uno busca la forma de estudiar, pues, ¿no? Y ese es un método. ¿La ciencia tiene método? Claro, la ciencia tiene método. ¿Y cuál es el problema que enfrenta la ciencia? Bueno, el problema que enfrenta la ciencia es que hay fenómenos, ¿no? Hay problemas que no tienen explicación. Por ejemplo, hace 200 años no se podía explicar, bueno, hace más atrás, hace 400 años atrás, no se podía explicar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los rayos catódicos. Entonces a Thomson le preguntan, Thomson, mira, acá están los rayos que salen del cátodo, en un tubo cerrado, sellado. ¿Qué son los rayos catódicos? Thomson lo miraba, bueno, ¿qué serán los rayos catódicos? En ese momento no tenía respuesta, no había una explicación. Entonces hablamos de un problema cuando todavía no tiene solución, cuando todavía no hay forma de explicarlo, cuando la persona que lo ve el fenómeno queda impresionado y no hay un argumento lógico para explicarlo, no hay argumentación lógica, no tienes las palabras. Pasa el tiempo y tú dices, ah, profesor, entonces ahora que ha pasado el tiempo y he visto el fenómeno 2, 3 veces, ya se te vienen ideas, tomas muestras, ¿no? Recolectas muestras y con las muestras construyes una hipótesis, formulas una hipótesis y con la hipótesis, mi hipótesis será verdadera o falsa, no lo sé, diseñas un experimento para ver si la hipótesis es verdadera o falsa. Si el experimento dice, no, esa hipótesis no tiene nada que ver, nuevamente tienes que formular una nueva hipótesis y nuevamente sometes a una experimentación. Y si la hipótesis soporta la experimentación, se convierte en teoría. ¿Y qué cosa es la teoría? La teoría viene a ser la hipótesis que ha pasado el filtro de la experimentación. Ya puedes decir que esa hipótesis es verdadera, ¿no?
y se convierte en teoría. Ya no la llamo hipótesis, ahora le llamo teoría. Ahora tú te vas a llamar teoría. No era hipótesis, no, ahora te llamo teoría. Ah, entonces la teoría viene a ser hipótesis, ¿no? Que han sido verificados por la experimentación. Y por ahí me preguntaban, ¿y la hipótesis qué es? Es lo que tratas de explicar, pues. Ves el fenómeno y quieres explicarlo. Lo pasas por el filtro de la experimentación y como compruebas que es verdadera, se convierte en una teoría, ¿no? Se convierte en una teoría. Bueno, y eso sería, pues, a cómo llega a las teorías, pues, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar acá con la diapositiva para que se observe, ¿no? Observación, claro, hay que mirar, pues, ¿no? Hay que observar, pues, ¿no? La observación. Entonces, lo primero que se hace es mirar, ¿no? La observación. Luego, la hipótesis, ¿no? La hipótesis es una explicación que puede ser verdadera o falsa, ¿no? Entonces, cuando tú tratas de explicar, ¿no? Tratas de explicar, tu explicación puede ser, tu hipótesis puede ser verdadera o falsa, pues, ¿no? Puede ser verdadera o falsa, ¿no? La hipótesis puede ser verdadera o falsa, ¿no? Esa explicación que le das. Para saber si es verdadera o falsa, ¿qué haces? Desarrollas un experimento, claro. El experimento es repetir el fenómeno, pero de forma controlada, en el laboratorio, ¿no? Entonces controlas algún parámetro, ya sea presión, volumen, temperatura, concentración, radiación electromagnética. Un parámetro debes controlar para verificar si la hipótesis es verdadera o falsa, ¿no? Tienes que concluir, pues, ¿no? Concluyo, no, que esta hipótesis es falsa, no tiene nada que ver. Regresa a la formulación. Nuevamente hay que formular la hipótesis. Entonces, ¿pero qué pasaría si esa hipótesis sí concuerda con la experimentación y comienza a ponerse a prueba con diferentes experimentos? Ya, cumplió con este experimento, ya, voy a hacer otro experimento. Y cumple con este experimento, cumple con otro experimento y comienza a cumplir con varios experimentos. Entonces tú dices, ah, no, esta hipótesis ha soportado la experimentación. Entonces se convierte en teoría. Entonces, de la experimentación puedo pasar directo a la teoría y en algunos casos de frente a la ley científica. ¿Ya? Entonces se construye una teoría, se va desarrollando una teoría, y cuando la teoría te resuelve diferentes tipos de problemas, esta se puede simplificar en una ley científica, ¿no? Una ley científica es una expresión verbal, ¿no? De 4, 5 o 6 líneas que te desarrollan la ley, pues, ¿no? Te dicen, esta es la ley, y en 6 líneas te lo resumen, te sintetizan. O si no quieres escribir texto, lo puedes expresar matemáticamente a través de ecuaciones matemáticas. ¿Ya? Entonces, la ley científica puede ser ecuaciones matemáticas, ¿no? Pueden ser ecuaciones matemáticas o expresiones verbales cortas. En cambio, la teoría se caracteriza por ser extensa, ¿no? Porque viene a ser la explicación, ¿no? Te va a detallar, ¿no? Te va a detallar, por eso se llama teoría. Y luego viene la aplicación, ¿no? Y todo esto sirve para algo, pues, ¿no? La aplicación. Por ahí, generalmente, a veces en el salón me preguntan, profesor, ¿y todo esto para qué nos sirve? ¿Cómo que para qué nos sirve? Mira, ya cuando tú cubres tus necesidades básicas, pues, ¿no? Alimentación, comida y todo lo demás, te preguntas del mundo que te rodea, ¿no? Me rodean paredes, ventanas, madera, pues, ¿no? El mundo que te rodea. Vas a la playa y ves el mar, la arena y todo, ¿no? Y te preguntas, ¿de qué está hecha la materia? ¿No? La materia. Entonces, la materia, pues, veo agua, veo arena, ¿no? Ah, está formada de partículas. Entonces, ya los griegos pensaban que la materia estaba formada por pequeñas partículas llamadas átomos. O sea, aquella partícula que ya no se podía dividir. Así ellos estaban pensando, pues, ¿no? Pero estas ideas no fueron acogidas, no prosperaron y habían otras formas de pensamiento. Otros decían, no, la materia está formada por aire, agua, tierra, fuego. Esto era algo más visible, ¿no? El agua, había agua, cuando tú veías el agua, la tierra, ¿no? El aire, el fuego, ¿no? Entonces, eran cosas que fueron más convincentes en la época. Pues, tuvieron que pasar 2000 años, para darse cuenta que la materia está formada por átomos, pues, ¿no? Átomo, una partícula que bueno, la definición de átomo es partícula sin división, pero sabemos ya que el átomo está formado por partículas subatómicas, pues, ¿no? Bien, y eso ha sido, pues, la aplicación, ¿no? De hacerse estas preguntas, ¿no? Tratar de explicar, ¿no? De qué está hecha la materia, ¿no? La materia está hecha de átomos. Actualmente sabemos que está hecha de átomos, ¿no? Partículas, ¿no? Que vamos a llamarle átomos, ¿no? Que conserva las propiedades
de la sustancia o del elemento al cual pertenece. Y esa sería la aplicación. Profe, ¿y para qué me sirve eso? Eso te va a servir, te sirve bastante, ¿no? Entender al átomo y al electrón nos permite toda la tecnología que tenemos actualmente, ¿no? El televisor, la computadora, la calculadora, el celular, el internet, todo esta tecnología que se ha desarrollado, el control remoto, ¿no? La radio, toda esta tecnología que se ha desarrollado, los UCB, ¿no? Toda esta tecnología que se ha desarrollado actualmente es gracias al estudio del átomo, a comprender al átomo, pues, ¿no? Y ahí se ve la aplicación, pues, ¿no? Ya eso viene después, pues, ¿no? De haber hecho la investigación, muchos años después, pues, ¿no? Muy bien, y eso sería el método científico. Observación, hipótesis, desarrollo experimental, hay que medir, hay que hacer medición y evaluación de resultados, teoría y la ley científica. Y finalmente ya se le encuentra una aplicación, ¿no? Una aplicación. Seguimos. Para hacer las medidas hay que medir, vamos a tener las magnitudes y unidades básicas del sistema internacional. Dentro de las magnitudes y unidades tenemos de la longitud, ¿no? La longitud es el metro, ¿ya? De la longitud es el metro. Símbolo M, pues, ¿no? De la masa, su unidad es el kilogramo. Su símbolo es kg, K minúscula, G minúscula, ¿ya? Del tiempo, su unidad es el segundo, ¿ya? Su unidad es el segundo. De la intensidad de corriente eléctrica, su unidad es el ampere o amper. Su símbolo A mayúscula, ¿ya? A mayúscula. Que sería para amper. Temperatura termodinámica. Su unidad es Kelvin, jóvenes, Kelvin. Símbolo K mayúscula, nombre de un científico, por eso es K mayúscula, pues, ¿no? Y el que nos interesa a nosotros, cantidad de sustancia. La magnitud, cantidad de sustancia, su unidad es mol. Y su símbolo es mol, pues, ¿no? Mol. Ahora, también existe intensidad luminosa, ¿no? La intensidad luminosa, cuya unidad es candela, candela, y su símbolo es CD. Su símbolo va a ser CD. C minúscula, D minúscula, ¿no? Eso va a ser para intensidad luminosa, ¿no? Su unidad candela y su símbolo CD. Profesor, ¿esta tablita tengo que estudiarlo? Sí, tienes que estudiarlo. ¿No tengo que memorizar todo? Sí, tienes que estudiar. Hay que saber las magnitudes, ¿no? Básicas del sistema internacional, ¿no? Entonces sí hay que estudiar. Magnitudes básicas o fundamentales también las puedes llamar, ¿ya? Seguimos. Magnitudes y unidades derivadas del sistema internacional, expresadas a partir de las unidades básicas, ¿no? Tenemos volumen, el volumen es derivada, la densidad es derivada, la velocidad es derivada, la aceleración es derivada, la fuerza es derivada, la presión es derivada y la energía también es derivada. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos hablando del volumen? Por el metro cúbico. Entonces, cuando tú veas, pues, 10 metros cúbicos, es el volumen. ¿Cómo sabemos que estamos hablando de densidad? Kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, según el sistema internacional SI, la densidad se mide en kilogramos sobre metros cúbicos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de densidad, lo vamos a reconocer porque sus unidades están en kilogramos sobre metros cúbicos, ¿no? 1 kilogramo sobre metro cúbico, 2 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿no? Y esa va a ser la densidad. La velocidad, metros sobre segundo. La aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza es Newton, pero según sistema internacional es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? La presión es Pascal, pero según sistema internacional es Newton sobre metro al cuadrado, pues, ¿no? Y la energía es Joule, que va a ser kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, pues, ¿no? Y ahí tendríamos la forma de reconocer cada una de estas magnitudes, ¿no? La energía por el Joules, la presión por el Pascal, la fuerza por el Newton, ¿no? Entonces así yo lo reconocer, me dicen 10 Newton, es fuerza. Me dicen 80 pascales, es presión. Me dicen 1000 joules, es energía. Me dicen 5 metros cúbicos, es volumen. Entonces para eso me sirve, para identificar, ¿no? A qué pertenece. En este caso a magnitudes derivadas.
Seguimos. Profesor, múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Claro, hay que aprenderse estos múltiplos y submúltiplos también. Sí. Hay que estudiar acá sí. Profesor, yo recién estoy comenzando. Si recién estamos comenzando en el estudio de la química, entonces vamos a estudiar, bueno, seleccionando algunos, pues, ¿no? Bueno, primero vamos a presentar. Tenemos acá el prefijo yota, que el factor es 10 a la 24. Z, 10 a la 21. Hexa, 10 a la 18. Peta, 10 a la 15. Tera, 10 a la 12. Giga, 10 a la 9. Mega, 10 a la sexta. Kilo, 10 al cubo. Hecto, 10 al cuadrado. Y deca, 10 a la 1. Entonces acá tenemos los llamados múltiplos, ¿no? Con su simbología también, ¿no? Estos símbolos. Se utiliza esto de acá, ¿no? Mayúscula, acá estos tres son minúsculas, ¿no? K minúscula, H minúscula y DA minúscula. Entonces tenemos acá yota, que es 10 a la 24, Z 10 a la 21, hexa 10 a la 18, peta 10 a la 15, tera 10 a la 12, giga. Generalmente para comenzar a estudiar, puedes comenzar a estudiar con giga, que vale 10 a la 9 y su símbolo es G, ¿no? Mega es 10 a la sexta y su símbolo es M, pues, ¿no? Kilo, cuyos factor es 10 al cubo y su símbolo es K. Hecto, que es 10 al cuadrado y cuyo símbolo es H. Puedes estudiar estos cuatro de acá, pues, ¿no? Giga, mega, kilo y hecto, ¿no? Para comenzar, pues, ¿no? Giga es 10 a la 9, mega es 10 a la sexta, kilo es 10 al cubo. Este kilo es bien conocido, ¿eh? Algunos ya saben del kilo, pues, ¿no? Pero sí, yo ya kilo lo manejo, pues, ¿no? Kilo es 10 al cubo. Ya sabes que kilo es 10 al cubo. Quizás es nuevo para algunos hecto, 10 al cuadrado, ¿no? H minúscula, pues, ¿no? Bien, entonces podemos comenzar por acá con estos cuatro. Luego la siguiente semana te estudias cuatro más, pues, ¿no? Y después la siguiente semana ya te lo sabes toda la tablita, pues, ¿no? Tenemos acá los submúltiplos también. ¿Quiénes son los submúltiplos? Deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y yocto. Claro, ellos son los submúltiplos, ¿no? Deci, 10 a la menos 1. Centi, 10 a la menos 2. Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. Pico, 10 a la menos 12. Femto, 10 a la menos 15. Ato, 10 a la menos 18. Septo, 10 a la menos 21. Y yocto, 10 a la menos 24. Y ahí tenemos a los submúltiplos, ¿no? A los submúltiplos. Entonces, tenemos deci con la letra D, centi con la letra C, mili con la letra M minúscula. Mira, cuando aparece M es mili, ¿no? Mili. Micro, la letra U. Nano, la letra N. Pico, la letra P. Femto, F. Ato, la letra A. Septo, la letra Z, pero minúscula. Yocto, la letra Y, pero minúscula, ¿no? Entonces ahí tenemos a los submúltiplos, ¿no? Nuevamente tenemos que estudiar algunos de ellos para comenzar, pues, ¿no? Puedes comenzar con mili, por ejemplo, micro y nano. Y quizás pico también, pues, ¿no? Pico. Estos cuatro de acá. Mili, micro, nano, pico. ¿Cuánto es mili? 10 a la menos 3. ¿Cuánto es un mili? 10 a la menos 3. ¿Cuánto es un micro? 10 a la menos 6. ¿Cuánto es un nano? 10 a la menos 9. ¿Cuánto es un pico? 10 a la menos 12. Mili con la letra M, 10 a la menos 3. Micro con la letra U, 10 a la menos 6. Nano con la letra N, 10 a la menos 9. Y pico con la letra P, 10 a la menos 12. Y ahí tenemos a los submúltiplos, ¿no? Ya sabes, ¿ah? Hay que estudiar a mili. Vamos a usar a mili, ¿ah? Mili por acá, mili, mili, mili. ¿Cuánto equivale a un mili? 10 a la menos 3. Ya esa es la equivalencia de mili. Muy bien, seguimos entonces. Conversiones. Factor de conversión. Lo que quiero sobre lo que tengo. Claro, generalmente a veces queremos convertirlo a otra unidad, entonces lo pongo arriba en el numerador y en el denominador pongo la unidad que quiero eliminar, pues, ¿no? Ejemplo, tenemos 2,5 nanómetros y hay que pasarlo a gigámetros, pues, ¿no? Entonces tú dices, profesor, nanómetro. Sí, 2,5 nanómetros. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, hay que hacer la conversión, ¿no? Hay que convertirlo. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Lo vamos a hacer de la siguiente forma, mira. Vamos a decir acá lo siguiente. A ver, primero tengo que saber a cuánto equivale cada uno de ellos. Acá tenemos nano. Claro, entonces N es nano, pues, ¿no? Tú dices, un nano, ¿a qué va a ser igual?
¿Qué cosa es un nano? Un nano es 10 a la menos 9, ¿no? Ese es un nano. Nano es 10 a la menos 9. Ya tenemos nano. Eso es nano, 10 a la menos 9. Y luego la letra G, 1 giga. 1 giga. ¿A qué es igual 1 giga? Profesor, no me acuerdo. Vamos a ver la tablita. ¿Dónde está la tablita? Giga. Acá está, mira. 1 giga, la letra G es 10 a la 9. 10 a la 9, ¿no? Ese es giga. 10 a la 9. Volvemos a la tablita. Entonces dices, 1 giga no es otra cosa que 10 elevado a la 9. Y ahí está. Ese es 1 giga. 1 giga sería igual a 10 a la 9. Ya está. Esto es lo primero que tienes que recordar. Profesor, si en el examen me olvido del giga, esta es memoria, güey, joven, esto tienes que sabértelo, sí o sí, ¿ya? Hay que estudiar esto de acá. Entonces ya tengo mi dato que es 2,5 nanómetros. Yo quiero eliminar nano, entonces factor de conversión. Le digo, nano, ¿a cuánto equivale un nano? ¿A qué es igual un nano? ¿Qué es un nano? Profesor, un nano es igual o es equivalente a 10 a la menos 9. Ahí está, esa es la equivalencia. Acá es nanómetro, entonces multiplico por metro al denominador y multiplico por metro al numerador. ¿Qué va a pasar entonces? Nanómetro se cancela con nanómetro. Ya está, se canceló, mira. Ya no hay nanómetro, ahora está metro. Profesor, pero el problema no le pide metro, le está pidiendo gigámetro. Y ahora quiero que aparezca el giga. Claro, quiero que aparezca el giga. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos acá por otro factor. Pero yo quiero que aparezca arriba en el numerador giga. Le digo, 1 giga, ¿no? Ahí está 1 giga. ¿A qué será igual? ¿Qué cosa es 1 giga? Claro, profesor, ¿qué cosa es 1 giga? 1 giga no es otra cosa que 10 a la 9, ¿no? A eso equivale 1 giga. ¿Ya? Como yo quiero gigámetro, multiplico por metro al numerador y por metro al denominador. Y con eso se cancela metro con metro, pues, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué me quedó por acá? Me quedó 2,5 por 10, ¿no? Por 10 a la menos 9. 10, las bases son iguales, se restan los exponentes, sería aquí menos 9. Y sería gigámetros, pues, ¿no? Entonces, la respuesta sería 2,5 por 10. Menos 9, menos 9. Menos 9, menos 9 sería menos 18 gigámetros. Y hemos llegado a la respuesta. Entonces, la respuesta sería 2,5 por 10 a la menos 18 gigámetros. ¿Se entendió? ¿Sí? Listo, seguimos entonces. Profesor, no lo he entendido. Otra vez, profesor. Ya. Entonces, ¿qué tienes que saber acá para resolver este problema? Tienes que recordar a qué equivale un nano. ¿Qué cosa era un nano? 10 a la menos 9. ¿Y qué cosa es un giga? 10 a la 9. Entonces tú dices, lo que yo tengo son 2,5 nanómetros, multiplico por un factor de conversión. Y digo, un nano, ¿a qué es igual? ¿Qué cosa es un nano? Un nano es 10 elevado al exponente menos 9, pues, ¿no? Como esto es nanómetro, multiplico por metro al denominador y por metro al numerador. Entonces, nanómetro se cancela con nanómetro. Pero no quiero metro, quiero giga. Entonces tú dices, 1 giga, ¿a qué es igual? El giga era 10 elevado al exponente 9, pues, ¿no? Multiplicas por metro, se cancela metro con metro. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar 2,5 por 10. Por 10. Tú dices, bases iguales, ¿no? 10 es la base, 10 es la base, el exponente es menos 9, el exponente es 9. Cuando las bases son iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan. Menos 9, sería menos 18. Y eso sería gigámetros. ¿Listo? Y ya tenemos en gigámetros, ¿no? Ese sería el factor de conversión. Seguimos. Acá tenemos el factor de conversión, ¿no? 2,5 nanómetros es a gigámetros, nos piden convertir, ¿no? Un nano, ¿a qué es igual? A 10 a la menos 9. Un giga es 10 a la 9, pues, ¿no? Acá, ¿cómo son los factores de conversión? Bueno, establecemos una igualdad, A es igual a B, podemos decir, ¿no? 1 por A es igual a 1 por B, y también puedo decir 1 por 1 es 1, pues, ¿no? Y por A sigue siendo A, y 1 por 1
sigue siendo 1 y por B sigue siendo B. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un despeje, pues, ¿no? Este B que está multiplicando a 1 va a pasar a dividir, ¿no? Entonces voy a decir 1 por B pasa a dividir y acá 1 por 1 quedaría 1 por A, pues, ¿no? Y eso aquí es igual a 1, ¿no? Eso es igual a 1. 1 por A es A y 1 por B es B. Entonces, esto de acá, A sobre B, esta división, ¿no? Viene a ser mi factor de conversión. O también puede ser al revés, pues, ¿no? Este 1 por A que está multiplicando acá la unidad pasa a dividir. Y sería 1 por B sobre 1 por A sería igual a la unidad. Entonces 1 por B me da B y 1 por A me da A. Entonces 1 es igual a B sobre A, ¿no? 1 es igual a B sobre A. Y este es mi factor de conversión. Ya va a depender cuál es el que me conviene, pues, ¿no? Depende del problema. Si utilizo este factor de conversión o este factor de conversión. Entonces acá 2,5 nanómetros. Un nano, ¿pero qué cosa es un nano? Acá está, mira, un nano aquí es igual a 10 a la menos 9. Un nano es igual a 10 a la menos 9. Como quiero nanómetro, multiplico por metro y por metro, numerador y denominador, ¿no? Y tendría que un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Nanómetro con nanómetro se cancela. Pero yo quiero gigámetro. Entonces un gigámetro, ¿a qué equivale? A 10 a la 9 metros. Entonces metro con metro se cancela y me quedaría gigámetro. Bases iguales, entonces los exponentes se restan. Menos 9 sería menos 18. Entonces sería 2,5 por 10 a la menos 18 gigámetros. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces. Notación científica. N por 10 a la N. N es un número a partir de 1. Puede ser mayor que 1, pero menor que 10. N minúscula, un número entero positivo o negativo, puede ser 0. ¿No? Ejemplo, tenemos 5.600, que es igual a 5,6 por 10 al cubo. O 0,056, que es igual a 5,6 por 10 a la menos 3. Profesor, ¿y cómo se hizo eso? Ah, mira. ¿Cómo llegamos a eso? Eso se hace así, mira. Vamos a decir nosotros que tenemos 5.600, ¿no? Acá está 5.600. La comita está acá, ¿no? Ahí está la comita, ¿no? Acá no la han puesto, pero ahí está sobreentendido que está la coma. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la comita, ¿no? La coma decimal se va a desplazar. ¿Cuántos espacios? 1, 2, 3. ¿Ya? 1, 2, 3. 3 espacios. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Ya? Hacia la izquierda. O sea, hacia la izquierda se ha desplazado 3 espacios. Entonces, esto va a ser equivalente a escribir 5,6 por 10. ¿Cuántos espacios fueron? 1, 2, 3. 3 espacios, ¿no? Entonces va a ser 10 elevado al 1. Y esa va a ser su equivalencia. ¿Ya? En este otro caso, ¿qué tenemos acá? 0,00. Entonces acá está 0,0056. Entonces lo que voy a hacer es que la comita, esta comita de acá, se desplace, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Cuánto? 1, 2, 3. Entre 5 y 6 lo voy a colocar, pues, ¿no? Entonces, 1, 2, 3 espacios. Esto va a ser equivalente entonces a 5,6, ¿no? 5,6 por 10, ¿no? Por 10 a 3 espacios sería menos 3. Entonces, cuando la coma se desplaza a la derecha, el exponente es negativo. Cuando la coma se desplaza hacia la izquierda, el exponente va a ser positivo. Y ahí están los dos casos, ¿no? Ahí están los dos casos. ¿Listo? ¿Se entendió? Seguimos entonces. Vamos, uno más. ¿Qué tenemos acá? Tenemos escalas de temperatura, ¿no? Tenemos escala Fahrenheit, ¿no? Esta es la escala Fahrenheit. Acá tenemos la escala Celsius, la escala Kelvin y la escala Rankine, pues, ¿no? La escala Kelvin y Rankine se consideran escalas absolutas, mientras que la escala Fahrenheit y Celsius se consideran escalas relativas. El punto de fusión del agua en la escala Fahrenheit es 32, en la escala Celsius es 0, en la escala Kelvin es 273 y en la escala Rankine es 492. Ya, 492.
El punto de ebullición del agua en la escala Fahrenheit es 212 grados Fahrenheit. En la escala Celsius es 100 grados Celsius. En la escala Kelvin es 373 Kelvin. Y en la escala Rankine son 672 Rankine, ¿no? Bueno, eso con respecto a las escalas. Relación entre escalas. Esta es la formulita que vamos a usar. Hay que estudiar esta fórmula. Esto me sirve para pasar de la escala Celsius a la escala Fahrenheit. O de la escala Celsius a la escala Kelvin. O de la escala Celsius a la escala Rankine. Entonces, hay que memorizar esta fórmula. Sí o sí. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Y eso es igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Y eso es igual a Rankine menos 492 sobre 9. ¿No? Esta es la fórmula. Acá también esto me sirve para cambiar de una escala a otra escala. De Kelvin, ¿no? Kelvin es igual a Celsius más 273. Esto es más fácil, más rápido, ¿no? Si me da la temperatura en Celsius, le sumo 273 y ya lo tengo en la escala Kelvin, pues, ¿no? Si quiero Fahrenheit, es 1,8 por grado Celsius más 32, ¿no? Entonces, si quiero pasarlo de Celsius a Fahrenheit. Y si quiero pasar de Fahrenheit a Rankine, sería Fahrenheit más 460, me da Rankine, ¿no? Comparando tamaño de escala, la variación. El estado líquido acá ha sido dividido en 100 partes iguales. Aquí en 100 partes iguales, aquí en 180 partes iguales y aquí en 180 partes iguales. Si divido todo entre 100, me quedaría que un Kelvin es equivalente a 1 grado Celsius. Y 1 grado Celsius es equivalente a 1,8 grados Fahrenheit. Y esto es equivalente a 1,8 Rankine, pues, ¿no? Rankine. Profesor, ¿estas fórmulas tengo que estudiarlo? Sí, tienes que estudiarlo. Y la mejor forma de estudiar es practicando, pues, ¿no? Practicando, ¿no? Imagina una temperatura, por ejemplo, 40 grados Celsius, y cámbialo por las diferentes fórmulas. Anda practicando, ¿no? Muy bien, seguimos. Acá tenemos un ejercicio. Dice, la luna, al no poseer atmósfera, tiene amplias variaciones en su temperatura. Es decir, su temperatura varía entre menos 229 grados Fahrenheit durante la noche a 214 grados Celsius durante el día. Al respecto, determine dicha variación expresada en el sistema internacional. Bueno, sistema internacional sería Kelvin, pues, ¿no? Lo que me están pidiendo acá, sistema internacional sería Kelvin. Entonces tú dices, a ver, tengo Celsius, tengo Fahrenheit. Entonces puedo usar esta fórmula. Fahrenheit, ¿no? Menos 32, ¿no? Sobre 9 es igual a Celsius sobre 5, ¿no? Podríamos usar esta fórmula. Reemplazamos esta temperatura, que es menos 299, Fahrenheit lo ponemos acá, donde está la letra F, y sería menos 299 menos 32 sobre 9 igual a C sobre 5. De acá determinamos C. ¿Cuánto sale el valor de C? Entonces, hay que operar, a ver cuánto sale. Vamos a calcular. Esto sería 299. Ah, no, menos 299, ¿no? Menos 299 menos 32 sobre 9. Y eso multiplicado por 5 me daría menos 183,9. Vamos a poner acá que sale menos. Esto va a salir menos 183,9. ¿No? Menos 183,9. Entonces yo puedo decir que la temperatura es igual a menos 183,9 grados Celsius, ¿no? Ahí me salió la temperatura. Pero a mí me están pidiendo determine dicha variación. Y la variación está relacionada con un triangulito, pues, ¿no? Entonces yo diré, la variación de temperatura sería igual a la temperatura que es de día, ¿no? De día, vamos a ponerlo así, de día, menos la temperatura de noche, ¿no? Vamos a restar así. Día menos noche. Entonces la variación ¿qué pasó? ¿Nos hemos salido? Bueno, nos queda un minuto antes del descanso, son 11:54. Sí, ya estamos cerca al descanso, jóvenes. Sí, vamos a volver, ¿no? Parece que algo ha pasado, jóvenes. Vamos. Ahí está, vamos a recuperar la información.
¿Cuál era? Era esta de acá. Y volvemos. Bueno, según mi reloj todavía es 11:54. Me quedan 30 segundos nada más, jóvenes, ya. 30 segundos. ¿Cuál es? No, esta no es. Esta de acá. Sí es. Bueno, jóvenes, creo que ya no tengo tiempo. Según mi reloj, ya marcó 11:55. Y a las 11:55 tenemos nuestro descanso. ¿Ya? 11:55 tenemos nuestro descanso. Bien, vamos a entrar a nuestro descanso, o siendo las 11:55, y vamos a continuar luego del descanso. ¿Ya? ¿Te parece bien? ¿Sí? Luego del descanso, continuamos. ¿Dónde habíamos quedado? Por acá. Sí, ahí está. Entonces nos quedamos aquí, jóvenes, y continuamos luego del descanso. Disfruten de su descanso.